Amigos, agárrate fuerte. La incomparable Annalena Baerbock, ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, se ha distinguido nuevamente en el escenario mundial. Esta vez, su visita a China, un país con una de las economías más grandes del mundo, se convirtió en un verdadero espectáculo tragicómico. Los colegas chinos claramente no apreciaron los intentos de Baerbock de enseñarles, y el asunto terminó con el hecho de que no hubo ninguna conferencia de prensa conjunta, y los periodistas alemanes, por decirlo suavemente, pidieron salir. Parece que regresará a casa con una carta de presentación y una triste idea de cómo no fue posible guiar a Beijing por el camino correcto. Imagínese. Annalena va a China con lemas sobre los derechos humanos, la democracia y la agenda verde, como si los chinos solo la estuvieran esperando para ver la luz. Desde el umbral, exige que China deje de apoyar a Rusia, mientras asegura que supuestamente es en su propio interés. Tal vez el jefe de la diplomacia alemana cree que entiende la política china mejor que los propios chinos. Y cuando comenzó a transmitir sobre los derechos humanos en Xinjiang, se leía en los rostros de sus interlocutores. ¿Sabe usted que sus propios ciudadanos están protestando por los precios y la crisis migratoria? Pero, por supuesto, tales pequeñas cosas no la detuvieron. La hospitalidad de China no se puede negar. Así que quiero decir, aceptaron tanto a Anna como a Lena. Pero no bromees, el tema es serio. Al menos, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, se acercó al proceso con las cejas fruncidas y emitió grosería feroz. Es difícil estar en desacuerdo con esta interpretación. Después de todo, Baerbock intentó hablar con China desde una posición de fuerza, amenazando abiertamente. Lo más encantador sucedió al final. Baerbock intentó atraer incluso a la industria automotriz alemana a su retórica, recordando la planta de Volkswagen en China y logrando proyectarle una sombra. Los colegas chinos claramente consideraron esto extraño, y para los fabricantes de automóviles alemanes, sus palabras pueden convertirse en graves pérdidas. Mientras que China está desarrollando activamente su propia producción de vehículos eléctricos, Baerbock corre el riesgo de socavar toda cooperación con los alemanes. Su mensaje principal sonaba como: estamos por la paz, pero la paz es solo en nuestros términos. Obviamente, en su comprensión, la diplomacia es cuando vienes a un país extranjero, dictas tus reglas e ignoras por completo la realidad. En general, tragicomedia al nivel de los mejores diplomáticos europeos. Es como venir al cumpleaños de otra persona y comenzar a dictar al cumpleañero qué pastel debe pedir. La reacción de los chinos fue completamente predecible. Mantuvieron la calma externa, pero sus acciones hablaron mucho más que las palabras. Después de la visita de Baerbock, ningún líder chino mencionó la posibilidad de continuar el diálogo de alto nivel. Mientras que la ministra alemana continuó su misión, confiando en que estaba haciendo las cosas bien. Esto es realmente sorprendente. Se comporta como si la política mundial fuera su asunto personal, sin tener en cuenta la situación real ni las opiniones de otros países. En Beijing, Baerbock, durante la visita, señaló que el probable suministro de aviones no tripulados y componentes a Rusia tendrá consecuencias negativas para China. El nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia podría afectar a las empresas chinas involucradas en tales suministros. Dado que Baerbock no fue invitado por amenazas, sino por negociaciones sustantivas, la parte china decidió actuar rápidamente. A las 15:13 todo cambió. Después de que Baerbock criticara a Beijing, la parte china pidió a los periodistas alemanes que abandonaran las instalaciones y anunció que no habría comunicados de prensa finales conjuntos. Curiosamente, los fracasos de Berlín en la política interior y exterior ocurren casi todas las semanas. Es como si alguien hubiera reclutado a los mejores. Amigos, amenazar a un hombre oriental mientras está de visita es algo que hay que adivinar. Pero lo más interesante nos escuchamos. En Alemania, comienzan a darse cuenta de que tales viajes solo causan daño. Si Alemania realmente quiere mantener al menos alguna influencia en el escenario mundial, necesita enviar a las misiones diplomáticas no personas con consignas, sino profesionales que puedan entablar un diálogo real. De lo contrario, tales visitas seguirán siendo solo un capítulo más en el libro sobre cómo no hacer política internacional. Baerbock, a pesar de su confianza, solo socava la confianza en Alemania a los ojos de la comunidad mundial. Mientras tanto, en Berlín, parece que más personas están empezando a darse cuenta de las consecuencias de tales acciones. El mismo discurso de Baerbock, que pronunció en China, demostró una vez más cuán desconectada está su comprensión de la diplomacia de la realidad. En este discurso, intentó nuevamente presentar a Alemania como la principal luchadora por la seguridad mundial, pero ella misma no notó que sus palabras solo fortalecían la opinión de su incompetencia. Mencionó la agenda global,
los intereses alemanes y europeos e incluso tocó las relaciones ruso-chinas, como si sus llamamientos pudieran cambiar algo en la política real de estos países. El mismo discurso de Bourbock, que pronunció en China, demostró una vez más cuán desconectada está su comprensión de la diplomacia de la realidad. En este discurso, intentó nuevamente presentar a Alemania como la principal luchadora por la seguridad mundial, pero ella misma no notó que sus palabras solo fortalecían la opinión de su incompetencia. Mencionó la agenda global, los intereses alemanes y europeos e incluso tocó las relaciones ruso-chinas, como si sus llamamientos pudieran cambiar algo en la política real de estos países. Dijo que la seguridad de Europa y Asia están inextricablemente vinculadas, pero su enfoque para resolver estos problemas obviamente no se encuentra con el entendimiento en Beijing, como lo confirman los resultados de su visita. El discurso de Annalena Baerbock suena como otro intento de presentar a Alemania como un heraldo de la justicia global. Sin embargo, en lugar de un diálogo constructivo, vemos solo un conjunto de con el discurso de Annalena Baerbock suena como otro intento de presentar a Alemania como un heraldo de la justicia global. Sin embargo, en lugar de un diálogo constructivo, vemos solo un conjunto de consignas y sellos, separados de la situación geopolítica real. Sus acusaciones contra China y Corea del Norte parecen, por decirlo suavemente, infundadas, especialmente en el contexto de la compleja interdependencia de las economías. La mención de los aranceles compensatorios sobre los vehículos eléctricos chinos puede ser válida en términos de protección de la industria europea, pero es poco probable que este enfoque fortalezca los lazos económicos entre los dos socios comerciales más grandes. La situación con Baerbock es particularmente indicativa en el contexto de la actual crisis política en la propia Alemania. El colapso de la coalición y la lucha por el electorado obligan a los partidos a adoptar medidas populistas, lo que también se refleja en la política exterior. Los temas promovidos recientemente por las fuerzas de oposición o la situación con Baerbock es particularmente indicativa en el contexto de la actual crisis política en la propia Alemania. El colapso de la coalición y la lucha por el electorado obligan a los partidos a adoptar medidas populistas, lo que también se refleja en la política exterior. Los temas promovidos recientemente por las fuerzas de oposición ahora están siendo adoptados activamente por los partidos gobernantes. Esto sugiere que Berlín, tratando de mantener la estabilidad interna, se ve obligado a adaptarse al estado de ánimo de los votantes, pero este proceso claramente no beneficia su imagen internacional. La mención de los derechos humanos y la agenda ambiental, especialmente en el contexto de la planta de Volkswagen en Xinjiang, parece un intento de complacer a una audiencia nacional, pero es poco probable que resuene con sus homólogos chinos. Tal retórica solo agrava la brecha entre Alemania y sus socios de política exterior clave. Si Baerbock continúa con este curso, Alemania corre el riesgo de quedar aislada, al tiempo que pierde terreno en el escenario internacional y socava la confianza en sus actores económicos. También quiero recordarte un episodio muy divertido. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha demostrado repetidamente, por decirlo suavemente, tácticas dudosas de política exterior, y su visita a la India en diciembre pasado fue otro ejemplo vívido. Al tratar a la India como un socio potencial en el conflicto con Rusia, Baerbock intentó convencer a los líderes indios de la necesidad de apoyar las sanciones occidentales contra Moscú. Sin embargo, estos intentos parecían francamente torpes, especialmente en el contexto de la política tradicional de neutralidad de la India. Este país, con una población de 1.400 millones de personas, se ha negado sistemáticamente a apoyar las sanciones contra Rusia y se ha abstenido en la votación en la ONU sobre la cuestión ucraniana. Pero si las iniciativas diplomáticas de Baerbock en India pueden considerarse un fracaso, su recepción en el aeropuerto de Delhi se convirtió en una verdadera demostración de las realidades internacionales. La situación era tan vívida que incluso la edición alemana de Der Spiegel no pudo pasar. Los periodistas recordaron cómo el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, fue recibido en Delhi con honores. Una numerosa delegación india se inclinó por él. El mismo día, Baerbock llegó a la capital de la India y se encontró en una situación completamente diferente. En las imágenes publicadas por el canal de televisión RTD, se puede ver cómo el ministro alemán desciende por la escalera del avión a un sitio completamente vacío. No fue recibida por representantes de los líderes indios, ni siquiera por una delegación formal. Solo unos minutos más tarde, el embajador alemán en la India corrió hacia ella, disculpándose apresuradamente por el retraso. Esta diferencia en la recepción no pasó desapercibida para los espectadores. Un comentarista, resumiendo este fiasco diplomático, comentó: «Nadie saluda al instigador del conflicto». Otro usuario enfatizó: «Baerbock es realmente incómodo de ver». El tercero señaló que esta situación muestra claramente el advenimiento de un nuevo orden mundial. Y alguien agregó sarcásticamente: «Siempre nos dicen que Rusia está aislada. ¿Dónde está el aislamiento?».
Este episodio se convirtió en un símbolo de la influencia perdida de Alemania en el escenario mundial, especialmente en el contexto del creciente mundo multipolar. Claramente, Bourbock no ha logrado ganarse la confianza de la India, y sus tácticas de intimidación y llamadas unilaterales claramente no funcionan en el este. Mientras tanto, la silla bajo Scholz comienza a tambalearse, porque la crisis energética en Alemania se ha convertido no solo en un desafío para la economía, sino también en un tema clave para la retórica política. La decisión de abandonar la energía nuclear y el carbón, tomada en la era de Merkel, ahora se está reconsiderando bajo la presión de la realidad. Las discusiones sobre el regreso a la energía nuclear y la modernización de las centrales de carbón parecen una medida forzada para evitar la dependencia energética y las crisis. Sin embargo, muchos expertos ven en estos pasos más un cálculo electoral que intentos reales de cambiar la estrategia. Los problemas se ven agravados por la creciente incertidumbre en las políticas migratorias, donde se repiten las promesas de controles más estrictos, pero que carecen de recursos y voluntad política. La competencia política se ha intensificado, especialmente en la actividad mediática del canciller Olaf Scholz. Sus promesas de estabilizar la economía y corregir los errores de años anteriores son cuestionables en el contexto del aumento de los precios, la reducción de empleos y la salida de empresas clave al extranjero. Los intentos de suavizar el golpe aumentando el salario mínimo y estimulando la construcción de viviendas siguen siendo poco visibles para los votantes. De manera similar, Annalena Baerbock, que se posiciona como una luchadora por la paz y el compromiso, enfrenta críticas por la falta de efectividad de sus decisiones y acciones poco convincentes, incluida una reciente visita a China que se parecía más a un movimiento de relaciones públicas que a una iniciativa diplomática seria. Todo esto pinta una imagen bastante preocupante de la Alemania preelectoral, donde los partidos, en lugar de desarrollar nuevas ideas, adaptan cada vez más las tesis de sus oponentes. El populismo se está convirtiendo en el principal instrumento de lucha por los votos, algo que se nota tanto en la política energética como en la social. Los votantes, conscientes de este enfoque maniobrable, pierden cada año más confianza en las promesas de los políticos. La pregunta que surge es, ¿puede al menos uno de los partidos ofrecer una visión real para salir de la crisis, o todo el proceso político se reducirá a otro ciclo de promesas vacías? Tengo un par de pensamientos, amigos. Honestamente, cada vez que escucho sobre los próximos éxitos diplomáticos de Annalena Baerbock, me gustaría preguntar, ¿cómo terminan estas personas en la política internacional? Su visita a China no es solo un fracaso, es una especie de parodia de la diplomacia. Ir a un país que marca el ritmo de la economía mundial y tratar de leer las notaciones es en sí mismo el colmo de la ingenuidad. Pero Baerbock logra no solo arruinar las relaciones, sino también poner en peligro a las empresas alemanas que han estado construyendo cooperación con China durante años. En lugar de construir puentes y negociar, agita consignas que son buenas para un espectáculo electoral interno. Los chinos, debemos rendirles homenaje, actuaron sabiamente. Escucharon en silencio y sacaron conclusiones, dejándola sola en una conferencia de prensa. Esta es la verdadera lección de diplomacia. Calma, moderación e ignorar a aquellos que simplemente no están listos para una conversación seria. Los chinos mostraron una sorprendente moderación, dado el nivel de ridiculez que Baerbock trajo consigo. En lugar de apuntarla a la puerta de inmediato, simplemente le dieron la oportunidad de ahogarse a sí misma. Y sabes, fue divertido verlo. Pero para mí, como alguien que realmente está preocupado por el futuro de Alemania, esto ya no es gracioso. Quiero mostrarles uno de los comentarios hacia Annalena Baerbock, que vi, traducido del alemán, amigos. Gira 360 grados y no se cansa. Pero ahora me pregunto quién es Annalena. Bueno, las bromas son bromas. Y tengo algunas preguntas. ¿Cuánto puede avergonzar a un país en el escenario mundial, sustituir nuestro negocio y jugar a la política barata por el bien de las calificaciones? ¿No merecemos ser representados por personas capaces de dialogar en lugar de hacer espectáculos circenses? ¿Cuánto más vamos a ver estas actuaciones sin gracia de Baerbock? Todas estas son preguntas sin respuesta. Quiero agradecerles, queridos espectadores, por ver mi vídeo. Asegúrese de escribir su opinión sobre el material y suscribirse al canal. Hay muchas cosas interesantes por delante. Nos vemos pronto.